Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Pues espero que, como os digo todos los días, os vaya al menos tan bien como me está yendo a mí. Y que si no es así, pues ya sabéis, algo tendréis que hacer para solucionarlo. Y hoy os traigo una píldora del emprendimiento, una historia que me pasó hace muchos años y la verdad es que me he divertido mucho recordándola para ahora poder contárosla. Y es una historia que tiene que ver, pues conmigo como persona normal y corriente, sin emprendimiento, pero bueno, que ya había mucho de esas 8 disciplinas del dragón en mí, ya estaba, dedicado a poder aprender todo lo que pudiera, y una de esas cosas que aprendí pues me sirvió para poder defenderme, y hoy os lo quiero contar porque al final veréis que es el resultado de haber trabajado anteriormente en algo que parecía que no, igual no me iba a servir para absolutamente nada. Mi alrededor me decía: pero tú estás tonto, ¿por qué te dedicas a esto si tienes trabajo, si tienes un montón de cosas que hacer, si estás en la universidad y no te da tiempo, pero te metes también en esto? ¿Por qué? Bueno, pues no sé, algo dentro siempre me ha dicho que tengo que estar continuamente formándome, continuamente sembrando para que, pues el día de mañana pueda cosechar o por lo menos beneficiarme de la cosecha de otros. Lo hemos hablado también esta semana. Hemos hablado sobre la siembra continua en otro capítulo. Te recomiendo, si no lo has escuchado, que lo busques. Es una de las disciplinas del dragón y veréis que es un método pues muy interesante para cada día sembrar y cada día mandar oportunidades al futuro. Pero aunque esto está detrás de la historia no es exactamente esto o no es solo esto. Os voy a contar, pues yo tenía como 19 años y tenía ya mi sueldo y pues me apeteció invitar a mi madre, ¿no? Mi madre, que siempre pues me había pagado absolutamente todo, me apeteció que la iba a invitar a una cosa que a ella le encantaba y que era un deporte. Había un evento, era la primera vez que se hacía en Madrid. No quiero dar tampoco demasiados detalles porque es un tema pasado ya y tampoco quiero remover. Pero un evento deportivo, primera vez en Madrid, un gran evento y pues yo compré esas entradas para la semifinal y para la final. Me dejé mi dinerillo, pero como os digo, yo ya estaba emprendiendo, ya estaba trabajando y quise tener ese detalle con mi madre. La semifinal es maravilloso, fuimos allí, lo vimos perfectamente y la verdad es que pasamos un rato muy entretenido, madre e hijo, viendo esos partidos. Y cuando llegó el día de la gran final, pues imaginaos, estábamos, la verdad es que súper emocionados con poder ir a ver esa final y pues vivir un momento histórico porque era la primera vez que se realizaba ese campeonato en Madrid y pues íbamos a estar en esa primera final. ¿Qué pasó? Pues cosas que pasan. Uno de los que tenía que participar en esa final pues se lesionó y allí estábamos y en el último minuto se tuvo que anular el partido y pues imaginaos, todo aquello lleno, se anula el partido. Es verdad que el organizador pues salió allí al centro de la pista y dijo: oye, mira, no pasa absolutamente nada, vamos a hacer otra cosa de exhibición, pero
que sepáis que todos los que tenéis entradas para la final de este año, pues os las cambiaremos por entradas de la final del año que viene. Bueno, pues nos tuvimos que conformar, lógicamente. Y nada, pues ahí nos quedamos esperando a que llegara el evento del año siguiente. Yo creo, sinceramente, que ellos no esperaban, bueno, pues el gran éxito que tuvieron en el segundo año. Y bueno, pues el segundo año parece ser que bueno, no tenían entradas. Total, que aquella promesa de que os cambiábamos las entradas se quedó un poco en el aire, no había una publicidad clara de cómo teníamos que hacer ese cambio. Yo me moví porque, oye, me interesaba y quería ir a esa segunda final y invitar a mi madre. Y bueno, pues cuando ya llamé, me informé en la página web y demás, lo que nos dijeron es que, bueno, que teníamos que mandar los originales de las entradas del primer año. Ya entiendo que hay mucha gente ya a saber dónde tenía esos originales, yo los tenía, pero claro, yo decía, oye, si yo mando estas entradas originales, estoy perdiendo un poco la prueba de que yo tenía estas entradas originales y luego a ver qué pasa y aunque haga una fotocopia. Bueno, total que yo indagué un poco, les pregunté, oye, que cómo voy a tener que mandar las originales, que cómo no... Bueno, total, que en este interín me vinieron a decir que ya no había más entradas y que no nos las iban a poder cambiar y que lo sentían mucho, pero que la cosa estaba así. Claro, yo empecé a pensar y dije, joder, la de gente que estará en esta situación, que ahora mismo estamos, que nos están diciendo que no van a cumplir lo que prometieron en su día, que no vamos a tener entradas para ese evento y que tenemos que hacer, resignarnos, callarnos, porque además, bueno, pues este evento el segundo año tuvo una repercusión en medios tremendo, aparecía en un montón de entrevistas su fundador, y bueno, lo estaban vendiendo a bombo y platillo, iba a ser una maravilla para la ciudad de Madrid. Pero claro, los que habíamos estado en esa primera edición sin saber si aquello iba a ser un éxito o no, y se nos había prometido entradas para la final de este segundo año, pues nos quedábamos sin entradas porque resulta que no había ya entradas. Hombre, pues lo primero será cubrir, ¿no? Y además publicitarlo de la manera conveniente toda esa gente que el año pasado se le prometió, y si no, no haberlo prometido. Es decir, que eso es así. Bueno, yo, lejos de conformarme, pues, y aquí viene la parte esa de la siembra continua. Justo, pues, unos meses antes yo había participado de manera desinteresada en el departamento de comunicación de una federación de otro deporte, pues para aprender cómo funcionaba el mundo de las federaciones, el mundo de las notas de prensa, la convocatoria de medios, que esta es la típica cosa que uno se mete y la gente dice, pero tú, ¿para qué quieres eso? Si tú ya estás con tu negocio en marcha, tienes tus estudios universitarios en marcha, ¿para qué te metes ahora a esto que te va a llevar un montón de horas? Sí que es verdad que bueno, pues era un tiempo de fin de semana, pero bueno. Y bueno, pues es que a mí me parecía interesante. Me parecía muy interesante esa capacidad de poder convocar a los medios, de poder comunicarte con los medios, de hacer una nota de prensa bien hecha. Bueno, y aprendí. Bueno, y claro, cuando me vi en esta situación de indefensión, porque al final entiendo que la organización contaba con que éramos ciudadanos normales, que no teníamos capacidad de reivindicar estas cosas. Estamos hablando de hace, pues igual 20 y tantos años, con lo que redes sociales y demás era una cosa prácticamente inexistente. Eran los medios de comunicación los que informaban o no informaban de las noticias. Así que bueno, decidí que íbamos a emprender una cruzada para conseguir esas entradas en la final. Y preparé una nota de prensa, se envió a toda esa agenda que yo ya tenía de medios de comunicación por haber colaborado en esta otra federación deportiva. Enviamos esas notas de prensa. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que tuvo una repercusión tremenda. No solo en los medios, televisión, radio, que bueno, en muchos casos me escribieron para hacerme una entrevista, para que contara qué es lo que había pasado, sino que también en medios escritos empezó a aparecer esa noticia de que, bueno, pues claro, ellos ya empezaron a investigar y ponían miles de los asistentes a la primera final, se les prometió tal, y en esta segunda final no se les ha dado las entradas que se había prometido. Bueno, fijaros, eso explotó, pues lo que significó a nivel de comunicación para la organización de este evento.
Y antes de contarte qué pasó con todo esto y cómo se resolvió, pues vamos a pasar con uno de nuestros sponsors, porque al final son los que nos permiten tener este podcast en marcha y estar hoy hablando contigo y contándote esta historia. Así que vamos a hablar de Anerea. Anerea es la asociación de nuevas empresas, de autónomos, de roamers. Es una asociación que te va a acompañar en todo este tema del emprendimiento. Ya sabes que es un tema normalmente muy solitario, en el que, bueno, hay que recorrer un camino y no siempre el que tienes alrededor te entiende, como en este caso, ¿no? ¿Por qué te pones tú ahora a aprender temas de prensa si no te va a hacer falta? Bueno, pues porque no tienes espíritu emprendedor. Bueno, pues además te van a ofrecer asesoramiento, te van a ofrecer formación, networking, todo lo que necesitas para tu negocio. Que te lo cuenten ellos. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos de vuelta con los amigos de Anerea. Ya sabes que si estás emprendiendo, bueno, pues Anerea es esa asociación que te va a acompañar y que te va a ayudar a tener éxito en todos esos proyectos que emprendas. Te sigo contando esta píldora de emprendimiento que, como verás, bueno, pues tiene detrás toda esa enseñanza. Hay cosas que uno aprende que parece que no le van a servir para nada. En este caso a mí me sirvió en mi vida privada. También después me sirvió en la vida profesional, gracias a saber hacer una nota de prensa, a tener esos medios de comunicación, a saber cómo dirigirme a ellos, pues también fui capaz de conseguir entrevistas, por ejemplo en Onda Cero, en un programa de máxima audiencia, para hablar sobre un tema relacionado con el negocio en el que estaba en ese momento. En aquel momento era sobre las farmacias y las parafarmacias. Y bueno, pues le saqué cierta rentabilidad al tema. En este caso porque gracias a esa entrevista pues pude conseguir trabajar con ciertos colaboradores que luego pues marcaron la diferencia en ese negocio. Bueno, pues a nivel personal yo preparé toda esta campaña porque, bueno, pues me parecía que nos estaban arrinconando, nos estaban dejando de lado porque no teníamos capacidad de defensa. Y bueno, pues decidí que sí nos íbamos a defender, o que sí me iba a defender de esta situación injusta. Bueno, pues de un día para otro, como te decía, en todos los medios escritos empezó a aparecer reseñas, noticias que hablaban de un problema con las entradas. Esto, claro, a la organización del evento pues no le hacía ninguna gracia. Y una tarde recibí la llamada de la responsable de comunicación del evento, que bueno, me pedía disculpas, pero que claro, que el problema es que no había entradas, que tal, que cual. Y yo le dije que sí, que muy bien, pero que si se prometen las entradas habrá que dar alguna solución. Y bueno, al cabo de unos días me volvió a llamar esta responsable de prensa y me dijo que mira, que me había conseguido 2 entradas para mí, 2 entradas para que pudiéramos ver la final. Yo se lo agradecí, pero le dije, oye, mira, pero no puedo aceptar estas entradas porque al final me estás solucionando a mí el problema, pero ya hemos visto con la salida a la luz pública de esta información que hay mucha más gente que está pendiente de esas entradas y que, bueno, pues les ha sucedido lo mismo que a mí, porque yo haya mandado la nota de prensa o yo haya salido en los medios, no veo bien aceptar esas entradas. Pero claro, yo según le dije esto y terminamos la conversación, parece ser que ellos ya habían pensado que yo iba a aceptar las entradas, y al día siguiente apareció en todos los medios como que ya se había resuelto, que yo había aceptado unas entradas y tal y cual. Claro, yo no había aceptado esas entradas, tuve que volver a desmentir. Bueno, pues la verdad es que se produjo un problema importante con este tema. Realmente no fui a la final porque no me parecía ético conseguir las entradas solo para mí. Denunciamos el tema se supo, ¿le buscaron solución? No, pero bueno, por lo menos nosotros denunciamos que eso había pasado y que la verdad es que no nos parecía algo justo ni algo que se debiera haber hecho como se hizo, sino que tenían que haber tomado otra serie de medidas.
bueno, me sirvió todo aquello que había aprendido para poder defenderme y para por lo menos salir con la satisfacción de que habíamos reivindicado lo que estaba pasando, que mucha gente que también se vio afectada por lo menos vio que no quedaba la cosa oculta debajo de la alfombra y pudimos en ese caso defendernos. La solución o lo que pasó al final, pues no conseguimos las entradas porque es que no tenían, ya las habían vendido absolutamente todas y no había manera física de que se pudiera entrar en esa final. Después de la final, pues todo ya se calmó y tampoco era cuestión de insistir en el tema. Pero fijaos, yo de esta historia, fundamentalmente, lo que saco es esa parte de ese conocimiento anterior que, bueno, pues en su momento adquirí, que después me ha servido, ya te digo, a nivel profesional y que además, bueno, pues fue el primer paso en otras cosas que he hecho en mi vida, acercándome a los medios de comunicación, bien colaborando en tertulias de radio, televisión, bien incluso presentando un programa de radio a nivel nacional. Bueno, pues a partir de ahí todas esas cosas fueron rodando. Igual, si no hubiera empezado en ese departamento de comunicación viendo cómo funcionaba aquello, pues nunca hubiera podido desarrollar estas otras habilidades. En definitiva, como veis, bueno, todas esas cosas que ahora nos pueden parecer o nos puede parecer que no tienen mucho sentido o que no encajan o que no, no sé, no tienen una coherencia directa con lo que estamos haciendo en ese momento, o sea, formarnos para un tema de comunicación cuando no estamos metidos en ese área, pero al final no deja de ser una siembra continua que estamos haciendo, una siembra en ese momento que luego nos manda probabilidades, posibilidades, soluciones al futuro. Bueno, pues esta es la píldora de emprendimiento de hoy. Espero que te haya resultado interesante. No te he dicho qué deporte es, no te he dicho qué evento es, porque tampoco quiero hacer más sangre de lo que pasó en aquel momento, pero yo lo que sí obtuve fue la satisfacción de saber que podía defenderme en una situación como esa y que podía defenderme a la misma altura o al mismo nivel o con los mismos medios que tenían esta gran organización, que imaginaros pues la de millones que movían para un evento a nivel mundial en Madrid, un evento deportivo de la talla de lo que fue y de lo que es, porque todavía sigue existiendo cada año este evento deportivo en Madrid. Bueno, pues como os decía, esta es la historia de hoy, esta es la píldora del emprendimiento. No le hagáis ascos a toda esa formación que podáis adquirir. Todas esas herramientas no sabéis cuándo os van a venir bien y bueno, pues conseguid todas esas habilidades que podáis, porque en el futuro pueden llegar a marcar la diferencia. Y hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Espero que te haya parecido interesante y ya sabes que nos vamos a ver mañana. Y bueno, pues como cada día despedirme de ti, despedirme hasta mañana, recordarte que esto es un vídeo podcast que lo puedes encontrar en YouTube, en Spotify y además en todas las plataformas de podcast. Que mañana estamos de vuelta, con nuestra sección de Entrena tu éxito, porque bueno, ya sabes que el éxito se entrena. Y ahora sí que sí, simplemente ¡hasta mañana, guerrilleros! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.